Listo. Hola, Doc, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí acompañándonos. He recibido muchos mensajes de expectativa por la temática, porque vas a estar tú. Entonces, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. No, con mucho gusto. Bueno, Doc, yo quiero que seas tú misma quien nos cuente de pronto a esos pacienticos que están por ahí, incluso algunos profesionales que hasta ahora están empezando y que de pronto no saben muy bien quién eres tú. ¿Quién eres tú, Doc? A ver, yo soy, bueno, Marcela Escobar, soy fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, graduada hace muchos años. Hice luego una maestría en audiología en la Universidad de Burdeos II. Eso también hace ya muchos años. Luego hice el doctorado en audiología clínica de la Universidad de Nova en la Florida. Y bueno, tengo experiencia en muchas áreas de la audiología, pionera de la audiología en Colombia, creadora del primer programa de posgrado en audiología de la Universidad de la Iberoamericana. Luego, y tengo una certificación de la Universidad de Emory en los Estados Unidos en tinnitus, la cual llevo 16 años trabajando en este campo en Colombia. Ok, muchísima experiencia, mi profunda admiración y muchas gracias por estar aquí de nuevo. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que es el tinnitus y la hiperacusia. En días anteriores yo ya había hecho un en vivo también con una colega muy querida, habíamos hablado algo sobre el tinnitus, pero de esto siempre surgen muchas dudas y sobre todo pacientes que además tienen las dos condiciones, el tinnitus y la hiperacusia. Claro. Perdón, entonces yo quisiera que empezáramos por hablar sobre qué es la hiperacusia. Mira, la hiperacusia como tal es una hipersensibilidad que viene de una alteración en las vías centrales auditivas y hacen que la persona desarrolle una intolerancia a los sonidos fuertes en general. Ok, y por ejemplo, ¿cómo hace uno para diferenciar esta hiperacusia de pronto de la sensibilidad a tener a los sonidos? A ver, la hiperacusia como tal es una patología a nivel de la vía auditiva, la cual es medible, ¿ya? Con pruebas audiológicas específicas que nos muestran esa hipersensibilidad. Pero también nosotros llamamos hiperacusia o se confunde con esa hiperacusia lo que es la misofonia o la fonofobia, ¿ya? Estas dos últimas son más alteraciones de tipo emocional más que una patología física, ¿ya? Eh, el paciente, la persona la siente igual, o sea, tiene manifestaciones iguales, pero no, la misofonía y la fonofobia están ligadas directamente a más alteraciones de tipo emocional, manifestación. Por ejemplo, el miedo a los sonidos por la consecuencia que puede traer, ¿ya? Entonces la persona desarrolla miedo a los sonidos fuertes o inclusive a sonidos suaves, de miedo a que puedan alterar o causar una alteración en la audición, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Puede llegar esto inclusive a niveles tales que la persona desarrolla igualmente miedo a su propia voz, por ejemplo, o a las voces de las personas. Esa es la fonofobia, ¿ya? La misofonía es más a los sonidos del medio ambiente. La Oh, hiperacusia es real ujú. y es una alteración ya física. Ok, Es ¿y básicamente. qué pasa con estos pacientes que suelen tener los dos síntomas, que suelen tener tanto el tinnitus como la hiperacusia?
A ver, ¿Por qué puede estar pasando esto? a ver, es muy frecuente que las personas con audición absolutamente normal que presentan tinnitus, es muy frecuente que tengan misofonía, fonofobia o inclusive hiperacusia, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes que tienen audición, que tienen una sensibilidad auditiva muy buena, tienen tendencia a tener misofonía. ¿Mm? Porque la sensibilidad auditiva es tan buena, o sea, los niveles de audición son tan buenos que a veces están asociados a esa hipersensibilidad. Eso no sucede, generalmente no sucede con los pacientes que tienen pérdida auditiva, porque lo que realmente ellos presentan es un reclutamiento, no una hiperacusia, ¿sí? Al paciente le molestan porque al paciente en la hiperacusia, por ejemplo, los niveles de sensibilidad, de tolerancia, están disminuidos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente a niveles de intensidad media ya presentan molestia ante los sonidos. Eso no se presenta en el paciente con reclutamiento. Por eso es que realmente esta parte la manejamos los audiólogos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos estos conceptos integrados. Entonces sabemos distinguir entre un reclutamiento, entre una hiperacusia, entre una misofonía, en fin, dadas las características de la audición y del paciente mismo. Ok, tú nos mencionabas algo muy importante y era la diferencia entre el reclutamiento. Como aquí nos están acompañando algunos pacientes, de hecho me lo acaban de preguntar, ¿cómo podemos explicarle a los pacientes qué es el reclutamiento? A ver, el reclutamiento es una característica de la pérdida auditiva. El reclutamiento se presenta precisamente por esa alteración, por una lesión en el órgano auditivo, que es lo que causa la pérdida auditiva como tal, ¿ya? Es una lesión de la célula, de un tipo de célula ciliada que está dentro del oído. No es propiamente la que se encarga de ese fenómeno auditivo, sino de la que podamos percibir los sonidos suaves y los sonidos medios. Son las células ciliadas externas. Por eso las personas dejan de percibir primero los sonidos suaves y cuando la pérdida aumenta, dejamos de percibir los sonidos medios, ¿sí? Pero la mayoría de las personas con pérdida auditiva, los sonidos fuertes los oyen bastante bien. ¿Por qué? Porque esas células ciliadas son las que se encargan de que el órgano auditivo pueda percibir esos sonidos suaves y esos sonidos medios. Cuando esas células se dañan, nosotros dejamos de percibir ese tipo de sonidos. Pero cuando el sonido ya es muy fuerte, ya ellas, así estén dañadas, no hacen ninguna función. Entran a entrar las células ciliadas internas, que son las que realmente dicen. Entonces la persona percibe el sonido fuerte, normal, como una persona oyente normal, pero en cambio no oye los sonidos suaves, entonces pasa de no oír a oír bien. Entonces es como una recuperación anormal de esa sensación de volumen. Eso es el Ok, reclutamiento. ok, Doc. ¿Existe tratamiento? Bueno, sabemos que hay muchas formas de manejar el tinnitus hoy en día, que no hay nada en realidad que, pues digamos que lo cubre, pero sí hay formas de cómo manejarlo. Y en el caso de la hiperacusia, ¿cómo se hace? ¿Cómo se da este manejo? ¿Hay un manejo y cómo se haría? Sí, claro. Siempre hay. Para todo tenemos algo que hacer. Realmente la persona, cuando hay hiperacusia sola, hacemos el manejo de la hiperacusia sola. Si es un paciente que tiene además tinnitus, es mandatorio hacer primero el manejo de la hiperacusia, porque o si no, no logramos manejar el tinnitus.
Para el tinnitus nosotros necesitamos generalmente dispositivos auditivos que si no hemos hecho una resensibilización de esa vía auditiva, que es volver a que la persona aprenda a oír los sonidos y bajar ese nivel de sensibilidad, o sea, resensibilizamos la vía, entonces no vamos a lograr hacer el manejo del tinnitus. ¿Cómo se hace? Para eso hay un manejo, un protocolo específico, hay unas evaluaciones específicas que necesitamos realizar y luego hay un programa específico para llevar paso a paso a la persona a que vaya resensibilizando la vía auditiva, ¿sí? Entonces, es bastante efectivo. La persona, o sea, se requiere un compromiso por parte del paciente porque tiene que hacer una serie de ejercicios diariamente, ¿ya? A través de estimulación auditiva para que vamos resensibilizando. Y luego ya, una vez la persona baje los niveles de molestia, sea capaz de escuchar los estímulos auditivos ya a intensidades normales, se sienta más cómodo, entonces ya sí podemos entrar a hacer el protocolo para manejar tinnitus, cualquiera que sea el que utilicemos. Justamente escribe una paciente que ella tiene las dos patologías y que está usando audífonos, pero me imagino que en el caso de a lo que ella se refiere que sí es bueno, es porque me imagino que empezarían usando los audífonos y con el tratamiento del tinnitus. ¿Hay alguna recomendación que podamos darle a ella como para enfocar o redireccionar ese tratamiento que ella está llevando? Depende, o sea, ella puede tener la hiperacusia, pero puede ya estar resensibilizada y no molestarle, ¿sí? Todo depende de los, digamos, el compromiso que tenga el paciente, ¿sí? Con con las dos patologías. O sea, yo no llamo patología porque el tinnitus no es una patología. La Es un hiperacusia sí síntoma. es más una patología, sí es hiperacusia. Ujú. Acuérdate que existe la misofonía. Sí. Entonces, y la misofonía no es una patología específica, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que sea, ya para eso hay que hacer toda la evaluación y determinar quién es quién, ¿sí? Para la hiperacusia, de pronto podemos encontrar, porque es una alteración de la vía auditiva, ¿sí? Posiblemente no sabemos de dónde viene exactamente. La mayoría de los pacientes que han tenido alguna alteración a nivel de sinapsis, a nivel de, por ejemplo, cuando hay neuritis, ¿ya? Del octavo par, eso son personas que desarrollan esa hiperacusia, ¿ya? Pero hay una causa que diríamos tiene un origen orgánico. La misofonía no. La misofonía, la vía auditiva está perfecta, es básicamente reacciones emocionales adversas al estímulo auditivo, por alguna u otra razón, ¿sí? Ok. Entonces, muchas veces cuando el paciente percibe por primera vez el tinnitus y coincide con que ha estado expuesto a ruido, ¿ya? Entonces, que queda una exacerbación de esas células ciliadas y posiblemente ahí está el origen de la percepción del tinnitus. Entonces desarrollan misofonía. O ¿Ya? sea que en este caso, tanto el tinnitus como la hiperacusia, o mejor dicho, la hiperacusia como en el caso del tinnitus puede tener muchas causas. No se Muchas. sabría a ciencia cierta cuáles. Por eso hay que hacer la evaluación. Por eso hay Ujú. que hacer una Oh, evaluación completa. La gente dice, bueno, es que yo ya tengo biometría y mi audición es normal. Eso no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente. Tenemos, por ejemplo, algo que nosotros no utilizamos mucho acá es las autoemisiones espontáneas. ¿Ya? ujú. Resulta que las células ciliadas, vamos a decir, están haciendo externas. Es como si hicieran una especie de corto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos las Sí. autoemisiones espontáneas, encontramos una
actividad en esa zona frecuencial a través de las autoemisiones, porque las autoemisiones espontáneas están presentes en esa frecuencia donde está el tinnitus. Entonces, por eso tenemos que hacer una evaluación muy completa para poder tratar de precisar hasta donde podamos, todo tiene limitaciones, el origen, lo que está asociado a través de él, ¿sí? Para poder determinar cómo manejarlo y qué hacer. Todo tiene manejo, pero cómo manejarlo en la forma más apropiada. Ok. Bueno, por aquí Janet Leal nos pregunta que si para el tinnitus se pueden utilizar inyecciones de gentamicina. A ver, para el tinnitus me dices, o para el Sí, para el terapia. tinnitus. Para el tinnitus. Mira, yo pienso que la gentamicina es un ototóxico, ¿ya? Aunque las ponen, o sea, sí hoy en día los otorrinos y algunos otólogos están manejando las infiltraciones. ¿Mm? Yo no soy médico. Yo la verdad, para mí, cualquier tratamiento que sea, si sirve está bien, si no, está bien. ¿Me explico? Ok. A mí llenan los pacientes que están medicados por psiquiatría. Es que yo estoy tomando, bueno, cualquier droga. La suspendo, ¿qué hago? Para el manejo que yo hago del tinnitus, o que yo conozco que son efectivos para el tinnitus, en otra charla lo dije hace poco, no interfiere. Si el paciente siente alivio, hágalo. Las infiltraciones de gentamicina, para mí, yo tendría recelo. Si soy yo la del paciente de tinnitus y me van a hacer infiltraciones de gentamicina, posiblemente no me las dejo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo audición normal, solamente tengo tinnitus, la gentamicina me puede exacerbar en algunos pacientes. Puede que en otros no. Yo no sé, pero a mí me cabe la duda. No estoy cuestionando para nada si se las deben hacer o no se las deben hacer. Eso hay que discutirlo con el médico tratante, que es el que va a tomar la decisión y lo haríamos, ¿ya? Lo que pasa en situaciones como la del tinnitus, por ejemplo, es que es un síntoma tan particular y que puede darse tan diferente en cada persona que, digamos, sí, muchas veces recomendamos no tomar cafeína porque suele exacerbar o elevar ese tinnitus, pero en algunos pacientes en realidad no afecta. Entonces puede variar mucho también de persona a persona. Yo tengo tinnitus 48 horas al día. Todo el mundo sabe, no es un secreto que yo tengo una pérdida auditiva muy grande, ¿ya? ¿Desde cuándo tengo el tinnitus? Ni me acuerdo, no sé. Creo que desde que chiquita, porque a mí yo tomo café todo el día. Soy adicta al café y tomo té y Coca-Cola. Y a mí nada, absolutamente nada me afecta a mi tinnitus. Mi tinnitus está ahí, yo estoy habituada a él, por consiguiente, solamente cuando hablo de él lo siento. Mientras yo no hable de él, no sé si lo tengo o no lo tengo. No lo busco, no me importa, entonces no tengo problema con él. ¿De acuerdo? ¿A qué va lo que estoy diciendo? Yo parto del hecho de que nosotros y la mayoría de los profesionales hablan de que el tinnitus es un síntoma. Yo para mí, no. El tinnitus no es un síntoma, porque no es parte de ninguna enfermedad. Es un fenómeno que se presenta, es una reacción
de corteza auditiva ante la falta de audición periférica. Todos los que tenemos pérdida auditiva, tenemos tinnitus, estemos conscientes o no de él, haya entrado al campo de la conciencia o no. ¿Por qué? Porque es la pérdida auditiva lo que hace esa falta de estimulación a nivel central, lo que hace que corteza auditiva reaccione y se perciba el tinnitus. Podemos decir, en la literatura, o sea, en la literatura médica, nos hablan, por ejemplo, que el Menier se caracteriza por la presencia de tinnitus. Pero si vamos a ver qué causa el Menier está, el hidrops causa una poca transmisión del sonido a corteza auditiva, ¿verdad? Causa pérdida auditiva. Yo no conozco muchos casos en los cuales haya un Menier con audición normal. Puede ser, ¿sí? Puede ser, porque realmente es el vértigo, que es la característica principal, está asociado al sistema vestibular. Pero cuando estamos hablando de Menier, estamos hablando de que hay vértigo y hay pérdida auditiva. Es la pérdida auditiva la que causa la presencia del tinnitus. Hablemos de un schwannoma, ¿sí? O el neurinoma del octavo par. ¿Sí? Causa pérdida auditiva. Así sea en una frecuencia, en 8000, que es generalmente los más chiquiticos, porque están en la periferia del nervio. Causa tinnitus. Es que no quiere decir que necesitemos una pérdida auditiva, ni leve, ni severa, ni media, ni profunda, ni en 1, ni en 5, ni en 10 frecuencias. Cuando el cerebro deja de recibir la estimulación para lo cual fue diseñado recibir para poder hacer su trabajo de procesamiento auditivo central, ¿sí? Él reacciona. Él dice, a mí no me está llegando lo que me tiene que llegar para yo poder hacer mi trabajo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa información? ¿Por qué no me llega? Y es cuando él reacciona, incrementa la sensibilidad eléctrica de esa vía auditiva y percibimos el tinnitus. Entra a nuestra conciencia. Generalmente el tinnitus, las personas perciben el tinnitus cuando han estado o bien ante un cambio físico, orgánico, importante, o ante situaciones emocionales importantes. Ahí es cuando el paciente entra a percibir el tinnitus. El tinnitus ha podido estar ahí hace tiempo, pero lo percibe ante una de esas dos situaciones. Ok. Hay un pacientico aquí que nos pregunta que si en el caso de los antidepresivos pueden ayudar al manejo del tinnitus. Sí, o sea, puede, no lo quita, pero al estar emocionalmente más tranquilo, hay menos reacciones emocionales adversas hacia el tinnitus y por eso se siente más tranquilo. Por eso ayuda. Okay. ¿Ya? Bueno, Doc, con respecto, digamos que al manejo del tinnitus o al tratamiento del tinnitus, hoy en día existen muchas alternativas, desde la aromaterapia, terapias de enmascaramiento y demás. Acorde a tu experiencia, ¿con cuál te ha ido mejor? ¿Cuál aplicas, digamos que con mayor frecuencia y que tengas mayor éxito? Mira,
Yo conozco, o sea, manejo y he buscado la forma de ayudar a los pacientes míos desde hace muchos años. Estando viviendo en Canadá, yo conocí la terapia de reentrenamiento para tinnitus. Esa es una traducción, digamos, a nivel del español. Terapia de reentrenamiento para tinnitus. Es el TRT, ¿ya? Me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque los resultados de en todos los congresos, conferencias, yo oía los resultados. Por eso hice la certificación, ¿ya? Y realmente entendí, y a través de ver pacientes de una casuística que tengo de 14 años de estar trabajando con esto, que realmente el ruido, el sonido como tal, es totalmente inocuo y no tiene ninguna connotación. El problema es básicamente en el tinnitus como tal, las reacciones emocionales adversas. Nosotros somos entes racionales. Como entes racionales, que es lo que nos diferencia de los animales, ¿ya? Nosotros funcionamos por asociaciones y funcionamos por la ley causa-efecto, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente percibe el tinnitus por primera vez, ¿ya? Lo primero que hace es buscar la fuente externa. No hay fuente externa. Entonces, inmediatamente lo localiza y cuando lo localiza en su cerebro, en su cabeza. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué tengo? La primera pregunta que hacen. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? Y desafortunadamente, todas las asociaciones son de tipo negativo. Porque lo primero que, la mayoría, yo te puedo decir que el 90% de los pacientes, la primera pregunta es, ¿será que tengo un tumor? Segunda pregunta, ¿será que me voy a quedar sordo? ¿Será que me va a dar un derrame, un accidente cerebrovascular? ¿Ya? Fíjate que ninguna es una asociación positiva, todas son negativas. Todas inician entonces un proceso de ansiedad, de miedo, ¿sí? Porque imagínate, si ya tenemos si estamos haciendo una asociación hacia la causa que es desastrosa, calcúlame la asociación hacia el efecto. ¿Qué va a pasar si me quedo sordo? ¿Qué pasa si me da un derrame? Pues no, ¿sí? ¿Qué pasa si esto se aumenta? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a poder funcionar? Entonces empezamos a tejer una cantidad de reacciones emocionales en base al miedo. Entonces se convierte totalmente intrusivo en la vida de uno. Entonces la gente empieza a tratar de monitorizarlo, porque en esa forma al menos tratamos de controlarlo. Si es más duro por la mañana, si es más duro por la tarde, si es antes de irme a acostar, si después de que tomo café, no, más bien es después de que tomo Coca-Cola, o si me tomo un trago, o si como tal cosa, ¿me entiendes? Empiezan a monitorizarlo permanentemente. ¿Y qué sucede? Nuestro cerebro se alimenta de los estímulos sensoriales, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene vivos. Si esos estímulos llegaran todos al cerebro con la misma importancia, el cerebro se bloquea. Nuestro cerebro es selectivo. Solamente de todos esos estímulos que le llegan a uno,
escoge o pone en el campo consciente los que son útiles para la tarea que estamos haciendo en ese momento. Todo lo demás lo pone en un plano subconsciente. ¿Ya? El tinnitus no es útil para nada, lo debería poner en el plano subconsciente. Pero como es algo que no conocemos, que no manejamos, que la razón no entiende, entonces le dice al cerebro, no, usted no se lo lleve, póngamelo aquí donde yo lo pueda monitorizar. Mientras más lo monitorizo, más entreno a mi cerebro para que mantenga la atención en él. Y eso es lo que molesta, ese es el problema. El problema no es el ruido es mínimo. ¿Sí? El ruido realmente es mínimo. Pero nosotros nos encargamos de ponerlo en la conciencia permanentemente. Y mientras más entrenamos ese cerebro, más permanente se vuelve y más lo percibimos. Él no cambia. Él nunca es más fuerte o menos fuerte. Él es el mismo. Pero lo percibimos cada vez más fuerte, más permanente. Entonces, más miedo le vamos teniendo. Porque entonces ya no puedo dormir, entonces ya no me puedo concentrar, entonces ya no puedo trabajar. Entonces, ¿sí? Y empezamos a crear una cantidad de mitos a través de él. ¿Ya? Vi por aquí que aparece alguien que me pregunta por el REP 134. ¿Ya? Ese es un protocolo nuevo. Es un protocolo nuevo. Un protocolo que solamente, hasta donde yo sé, como protocolo de tinnitus, está en Latinoamérica, en 2, 3 países, en China, en Corea. La persona que lo desarrolló es un coreano. Yo tuve la oportunidad de estar con él 2 días sentada conversando porque sus paradigmas son bastante diferentes a los paradigmas nuestros. Él trabaja mucho con neurólogos más que con otólogos o con otorrinos o con audiólogos, ¿sí? Funciona, es bueno, hasta donde hemos podido, digamos, los resultados recogidos por muchas de las audiólogas que lo están trabajando en Colombia. Como todo, no todos los pacientes son para ese protocolo, ¿sí? Hay que saber escoger yo desarrollé el protocolo con que se está trabajando en Colombia. Hay que saber escoger el paciente y de todas maneras, independientemente de la terapia sonora que se utilice, hay que hacer consejería dirigida para racionalizar correctamente el tinnitus. Mientras el paciente, por la razón, no lo entienda y lo maneje, no vamos a ser capaces de modificar esas reacciones negativas, emocionales negativas. Y el paciente siempre seguirá teniendo molestia. Y puede mejorar, pero volverá otra vez. Ok. Doc, hace un rato hablábamos específicamente de la gentamicina que tú nos comentabas que era un ototóxico y que pues no creías que fuera conveniente, pero también sabemos que a veces recomiendan cosas como el ginkgo biloba, el magnesio, ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Yo le digo al paciente cuando viene y me dice, es que yo estoy tomando ginkgo biloba. Mi primera pregunta es, ¿le sirve? Pues, si le sirve, tómeselo. ¿Sí? Que la acupuntura le sirve, póngasela, hágala. Que terapia neural, sin problema. Que no importa, ¿sí? No importa, porque ya te digo, yo estoy convencida. A ver, partimos del hecho de que el tinnitus no se cura, porque no hay nada enfermo
es una reacción o una consecuencia de la falta de estimulación periférica hacia corteza central. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, todo lo que al paciente le dé o a la persona que tiene tinnitus le dé tranquilidad, emocionalmente se sienta mejor, le dé seguridad. Perfecto. ¿Qué es que yo hago relajación? Hágala. Que yo hago yoga. Perfecto. Que el ginkgo biloba es un vasodilatador. Le sirve. Si no le sirve para el tinnitus, le va a servir para otras cosas. Listo, se la quiere tomar. Siga. No hay problema. Nada interfiere con el manejo del tinnitus. Nada. Ok, Todo Doc. lo que sean ayuda. Yo, por ejemplo, yo uso muchas cosas alternativas. Por ejemplo, la relajación. El paciente que es ansioso, el paciente que vive todo el día como pegado de un primario, ¿eh? Y generalmente ocasionado por el tinnitus, yo tengo un cassette de relajación dirigida para el tinnitus que yo se los doy para que ellos lo escuchen. Es una relajación dirigida que les baja la ansiedad, los pone esto, les permite relajarse más fácil para dormir. Perfecto. ¿Sí? Utilizo muchos apoyos de la terapia cognitiva, por ejemplo. ¿Ya? Yo no uso un protocolo solo, estricto. No. Yo cojo porque además depende de cada paciente. Los niveles de ansiedad no son los mismos, los niveles depresivos por el tinnitus. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos que saber diferenciar cuando tenemos al frente un paciente que es depresivo de por sí, por sus características ya personales, entonces depresivo ante muchas situaciones, esto, al que entra en depresión por el tinnitus. ¿Ya? Entonces, eso hay que saberlo porque en un momento dado necesitamos tener remisión a psicología o a psiquiatría, por ejemplo. El paciente saber diferenciar cuando el paciente tiene problemas temporomandibulares, porque necesitamos la remisión al maxilofacial. ¿Sí? Si el paciente tiene, bueno, depende, por eso la evaluación es tan importante. Doc, y en el caso de las personas que cuando acuden a evaluación se realizan una audiometría que obviamente en muchos de los equipos digamos que es limitado y solo nos permite hasta ciertas frecuencias evaluar y sale que su audición es normal, pero aún así tienen tinnitus, ¿qué indicación les podemos dar? Mira, vuelvo y te digo, nosotras audiólogas estamos basadas mucho en la parte clínica, ¿sí? Si hay pérdida auditiva o no hay pérdida auditiva. Entramos un poquito en ese tema. Bueno, ¿qué es pérdida auditiva? Hay dos conceptos. La pérdida auditiva clínica, la que nosotros manejamos como pérdida auditiva, es aquella audición que está por debajo de un umbral de 20 decibeles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de 0 a 20 es una audición funcional normal. Pero el oído humano, todos los seres humanos, nuestra sensibilidad auditiva a nivel de decibel HL es entre 0, máximo 5 decibeles de nivel auditivo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir cuando tú tienes 15 decibeles HL? O sea, tú me respondes en el audiograma a 15 decibeles. Tienes todavía un nivel de audición funcional normal, ¿ya? Pero tu sensibilidad auditiva está disminuida en 15 decibeles, ¿no? Y eso el cerebro lo reclama. No es lo mismo oír
1000 hercios a 7 decibeles SPL, ¿de acuerdo? Que, ya me olvidó, 15 más 7, 20 y tantos decibeles SPL. No es lo mismo, ¿sí? Tu cerebro dice, me faltan 15 decibeles, ¿dónde están? ¿Por qué no los escucho? Hay sonidos que no me están llegando. ¿Y qué hace él? Incrementarle la sensibilidad auditiva a la vía para poder, porque lo necesita. Él no tiene ni idea que es que tú ya estás cumpliendo años y por ende ya no oyes a 0, sino que ya oyes a 10. Él no tiene ni idea de eso. Lo que sabe es que su sensibilidad se disminuyó en 10 decibeles. Entonces, en tinnitus no hablamos de audición. ¿Qué es audición normal? Pero aparte de todo esto, aparte de esas precisiones en esos niveles de sensibilidad, mi mensaje para todo el que está oyendo es irrelevante en el manejo final del paciente. Es irrelevante, ¿ya? Porque realmente el gran problema en el tinnitus es la reacción emocional adversa del paciente hacia el tinnitus, el impacto que tiene en su calidad de vida, el nivel de molestia que siente, ¿ya? Lo fuerte que lo percibe. Ojo que no utilizo la palabra oye, que lo percibe. ¿Cuál es la diferencia entre oír y percibir? La atención. Para percibir algo necesitamos atención, para oírlo no. ¿Ya? Y es esa atención, ese entrenamiento que nosotros le vamos haciendo al cerebro que genera un reflejo condicionado negativo, porque el cerebro se entrena a que permanentemente lo esté buscando, y mientras lo busca, lo encuentra. Okay. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que necesitamos? Reentrenar este cerebro para decirle, mire, ¿sabe qué? Olvídese de él, no me importa, no me interesa, no le tengo miedo, me importa si está o no está, olvídese de él. Ok. Pero para eso necesitamos un proceso. No vale. Es como dicen la mayoría de los profesionales, no, es que se tiene que acostumbrar a él. Es que no le ponga atención, no, sí, a la hora de la verdad ese es el objetivo final, pero eso no se hace solo. Eso hay que, así como yo entreno mi cerebro para un lado, pues lo tengo que desentrenar para el otro. Ok. Doc, Arcángel, independientemente del proceso, del protocolo que utilicemos, el REP 134, el TRT, la terapia progresiva, la terapia cognitiva, la terapia de enmascaramiento, no, porque lo que se trata es de que el paciente no lo oiga, ¿ya? Es cambiar un ruido por otro, pero lo que necesitamos es que el paciente se habitúe. Ok. Listo. Doc, por aquí Arcángel, que él es muy juicioso, siempre conectándose a los en vivo, nos pregunta que por qué se perciben sonidos distintos o por qué las personas que sufren de tinnitus suelen decir que el sonido es distinto. A ver, primero hay una interpretación, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, hay tinnitus que son de origen, o sea, que tienen una causa orgánica, ¿de acuerdo? Hay tinnitus que no tienen una causa orgánica. La forma, para mí, ya en general, el tinnitus, como es una reacción, es una activación, una reacción de corteza auditiva. Siempre lo he sentido y lo percibo así, ¿ya? Nosotros somos un sistema eléctrico, ¿verdad?
Nosotros funcionamos por electricidad. Para que yo pueda mover este dedo, tiene que haber un estímulo eléctrico que sale de mi corteza auditiva, viaja por el nervio, llega al músculo y yo hago esto. Funcionamos por energía, por electricidad, ¿ya? Lo que conducen nuestros nervios son estímulos eléctricos. Bueno, si somos un sistema eléctrico, ¿ya? Si yo pudiera introducir un micrófono en mi músculo, cuando yo activo mi músculo, produce ruido, ¿verdad? Y yo puedo oír ese ruido. Si los nervios, cuando nosotros hacemos electrofisiología, todos sabemos lo que son el ruido eléctrico. Bueno, ese ruido suena, la luz, la energía suena. Si nos acercamos a un transformador, produce ruido. A las bombillas producen ruido. Todos los sistemas eléctricos producen ruido. ¿De acuerdo? Nosotros, o sea, para mí el tinnitus es un ruido fisiológico. Es el ruido eléctrico de nuestro sistema, de nuestra vía auditiva. Lo que pasa es que es tan mínimo que en circunstancias normales nosotros no lo percibimos. El ruido de medio ambiente no nos lo permite percibir. Si nosotros nos devolvemos al estudio original del tinnitus, ¿ya? Y vemos cómo se hicieron los primeros estudios. Cogieron 10 personas, jóvenes, todos alrededor de los 18, 20 años, ningún antecedente, ni familiar, ni patológico, nada. Audiciones en 0 decibeles, en todo, digamos, el campo clínico. Los llevaron a una cámara anecoica. Anecoica es donde hay 0 ruido físico. ¿Ya? Les entregaron una libreta y les dijeron, ustedes van a estar ahí durante media hora. Y simplemente escriban lo que sienten. Ya, ¿ok? Todos, absolutamente todos, después de alrededor de 8 minutos, empezaron a describir que sentían pitos. Y que a medida que pasaba el tiempo, ese pito iba aumentando en intensidad. ¿De acuerdo? ¿De dónde venía el pito? El pito no, es anecoica la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se explica? Corteza auditiva. Ante la falta de estimulación absoluta del estímulo aferente, reacciona. Entonces, le incrementa esa sensibilidad eléctrica a la vía para recuperar ese estímulo que le falta. Y ese es el pito. ¿Por qué digo que el tinnitus generalmente se asocia? Eso es parte, la filosofía que yo tengo es parte del modelo neurofisiológico en que se basó el doctor Jastrebov para desarrollar el TRT. Él habla de la conexión que hay entre vía auditiva, es como un triángulo, ¿ya? Es vía auditiva, sistema límbico, es el que comanda nuestras emociones, y el sistema autónomo o autonómico. Entonces, generalmente, cuando estamos en una situación de estrés emocional, el estrés produce cambios orgánicos en nuestro organismo, ¿verdad? No solamente para tener contraídos estos músculos, hay demanda de ácido láctico, de un montón de cosas que alteran nuestro sistema. Y el sistema autonómico, la forma como yo se lo describo a los pacientes, porque es la forma más fácil, yo no les puedo hablar a ellos de muchos términos muy porque no me entienden,
es el piloto automático nuestro. Nosotros tenemos un piloto automático, que es el que se encarga de mantener todo nuestro organismo en perfecto equilibrio. Lo que cuando algo se desequilibra es cuando nos enfermamos. Y él es el responsable de detectar la falla, ubicar el sitio y reponerlo para que volvamos otra vez al equilibrio. Pero para hacer eso necesita un monitoreo de 24 horas completas, como un radar que sube y baja y nos está monitorizando permanentemente. En ese monitoreo es cuando se percibe el tinnitus. ¿Ya? Ok. Y en el momento en que entra a nuestra percepción, ¿ya? Nos asustamos. Entonces empezamos a producir reacciones en el sistema límbico. Entonces, y se vuelve un círculo. A mayor percepción, mayor reacción emocional negativa. A mayor reacción emocional negativa, mayor monitoreo por el sistema autonómico. A mayor monitoreo, mayor percepción. Mayor percepción, mayor reacción. Y así vamos. En ¿Ya? un círculo. Empieza una bolita así de grande y terminamos con una bola de nieve así de grande. Por eso es que el tinnitus requiere manejo. Listo. Doc, resulta que Instagram nos permite hacer el en vivo durante 1 hora seguida. Si se nos llegara a caer el en vivo, porque todavía nos quedan unas preguntitas ahí que tienen varios por hacer, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Sin problema. Doc, en el caso de los tratamientos que existen, pues tú nos dices que usas uno, la mayoría de veces uno en específico, pero te quería preguntar, de pronto, ¿cómo puede hacer uno para saber en qué casos recomendar el TRT o en qué casos hacer una terapia cognitivo-conductual? O Mira, digamos que, yo utilizo, o sea, ya te dije, yo utilizo parámetros de ujú, la terapia cognitivo-conductual, los incluyo, ¿sí? Yo no soy psicóloga y por ende yo no puedo manejar la terapia cognitivo-conductual pura, porque no estoy entrenada en ese caso. Entonces, yo utilizo muchos parámetros y muchas ayudas de ellos y las incorporo, ¿ya? Bueno, en este momento yo trabajo básicamente, no trabajo la terapia progresiva, porque la terapia progresiva es una modificación de la terapia de reentrenamiento que la hicieron las clínicas de veteranos, porque el volumen de pacientes de ellos es enorme. Entonces, incluyen mucho la terapia de grupo, ¿ya? En nuestro medio no es tan fácil, entonces yo no utilizo la terapia progresiva por eso, solamente por eso. En este momento trabajo con el RED, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia al paciente que se compromete. El RED necesita un compromiso absoluto del paciente. Si no, no funciona. A ver, la diferencia es, en parte, el costo, el tiempo. El RED 134 es un tratamiento que dura 6 meses exactos, ¿ya? El costo es aproximadamente de 13 millones de pesos, incluye todo lo que es el proceso. Es un protocolo muy estricto donde el paciente tiene que tener una fidelización absoluta porque si no, no funciona. ¿Ya? El TNT es menos costoso dependiendo del tiempo que lleve el tinnitus. No es lo mismo un tinnitus de 6 meses de aparición a un tinnitus de 5 años o a un tinnitus de 20. ¿Por qué? Por ese reflejo condicionado que yo les estaba hablando. Es más difícil descondicionar a alguien que lleva 20 años con un problema, ¿ya? A cuando el problema no tiene sino 3 meses, 6 meses. Entonces el tiempo, la duración, depende mucho de eso.
Depende mucho también de la fidelización que el paciente tenga con el manejo, ¿ya? Para mí, la consejería dirigida, que es la racionalización correcta del tinnitus. Yo la llamo la etapa de desmitificación del tinnitus, porque el paciente empieza a crear una cantidad de mitos, él o que lo recibe. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo tuve un paciente que es de los pacientes más difíciles que yo he tenido, que cuando llegó a la consulta, en la entrevista yo le pregunté, le dije, bueno, ¿usted cuánto hace que siente el tinnitus o lo percibe? Y me dijo, 20 años. Y le dije, ¿y qué ha pasado en esos 20 años? Y me dijo, no, mire, por muchos años yo pensé que el tinnitus era el ruido del silencio, así sonaba el silencio, ¿ya? Entonces, pues nada, así es. Entonces nunca tuvo ningún enganche emocional. En un momento dado, en una reunión social, porque el tinnitus se volvió tema de interés social, estaba en una reunión, eran varias personas hablando y alguien comentó que le había parecido un ruido y que estaba oyendo un ruido en el oído. Entonces él dijo, yo lo tengo hace 20 años, eso no importa, a mí no me molesta para nada. Y una tercera persona que estaba en el grupo le dijo, ¿cómo? ¿Usted no sabe eso qué es? Eso es gravísimo. Mire, eso enloquece a la gente, esa es la mayor causa de suicidio. Y en ese momento este señor se ha pegado una enganchada que, ya les digo, es uno de los pacientes que yo he tenido. Vivió 20 años con tinnitus sin haberle importado. Y en el momento en que se enganchó emocionalmente, era un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. yo no pienso, o sea, para mí, sin yo lograr desmitificar el tinnitus, es muy difícil. No importa qué terapia sonora se utilice. El RER utiliza una terapia sonora muy específica, con un protocolo muy específico. El TRT utiliza otros dispositivos con otro protocolo también muy específico. Los dos funcionan. El TRT puede ser un poco más largo, menos costoso, pero todos requieren consejería dirigida. Estructurada, no es que yo me siente no. Yo soy la primera que tengo que tener claro aquí qué es, cómo es, porque sea todo, para yo poder ayudarle al paciente a desmitificar. Vale, voy a pedirle a las personas que de pronto habían planteado preguntas en la sesión anterior que las vuelvan a hacer porque aquí pues ya no las podemos visualizar. Quería que habláramos de pronto cómo se da esta, por ejemplo, retomando lo de la hiperacusia, ¿se puede dar en niños y cómo se maneja en este caso? Sí, o sea, se puede, generalmente la hiperacusia se puede dar si el niño ha tenido, o sea, por ejemplo, a ver, neuritis, pues son patologías que se dan, ¿ya? Y que, pues el niño también las puede tener. Bueno, son muy escasas, pero se pueden dar, ¿ya? La misofonía es un poquito más frecuente en ellos, en los niños, si estamos hablando de niños de 17 años hacia abajo, que es lo que la Organización Mundial de la Salud nos clasifica como niños. Yo tuve una niña, una paciente de 12 años, que estaba de vacaciones en Santa Marta, se fue para una fiesta en la playa, esto se sentó al pie del parlante y llegó a la casa aturdida y inmediatamente tinnitus, ¿ya? Entonces, y estuvo con disminución auditiva, ella recuperó,
O sea, recuperó lo que bajó, la sensibilidad, porque inmediatamente al día siguiente ella se quejaba que no oía, entonces buscaron un profesional en Santa Marta, fueron, le hicieron la audiometría, efectivamente había una caída en agudas, que lentamente con reposo auditivo fue recuperando. Pero desarrolló una misofonía tenaz, tenaz, tenaz. Ella empezó a utilizar tapones para salir a la calle, para todo. Era impresionante. Entonces, pues nada, ¿qué hay que hacer? Uno, racionalizar todas esas creencias que ella tenía para disminuir esas reacciones emocionales negativas y resensibilizarla. Empezar nuevamente a resensibilizar el oído con el paso a paso para que ella se fuera dando cuenta que podía volver a utilizar la audición normal a la intensidad media normal sin que le fuera a producir ninguna alteración. Okay. Pero la niñita quedó paniqueada. Pues claro. Sucede mucho, por ejemplo, con los músicos. Eso sucede con frecuencia en los músicos. ¿Ya? Okay. Vale. Sí. Doc, por aquí un pacientico nos dice, tengo hipoacusia bilateral leve y tinnitus, tengo 18 años y quisiera saber si hay algo que pueda hacer para impedir que la pérdida auditiva avance. Hay que mirar cuál es el origen de la pérdida auditiva, qué la está causando. Tiene 18 años y me dice que tiene una pérdida auditiva leve, quiere decir que ya le evaluaron la audición y debe estar por debajo de los niveles, que es de todas maneras muy, o sea, importante para la edad que tiene. Hay que evaluar qué está pasando, cuál es el origen, detectar si fue un evento específico el que la causó, si es que hay alguna progresión en ella. Y de todas maneras, no sé, estoy hablando desde una pregunta muy global porque no sé cuáles son sus niveles auditivos, pero hay que mirar si es candidato de amplificación. Y si es candidato de amplificación, esa pérdida auditiva, esa falta de estimulación central es la que le genera el tinnitus. En el momento en que si es candidato de amplificación, él va a niveles auditivos, eso va a ir disminuyendo. Siempre y cuando desentrenemos el cerebro para que no lo siga buscando, porque si no va a permanecer. Vale, claro que sí. En el caso de las sorderas súbitas, por aquí nos preguntan si el manejo del tinnitus se haría diferente o se hace exactamente igual. Exactamente igual. Hay muchos pacientes que tienen tinnitus, muchos. Verbo y gracia, yo una. Y que no nos importa el tinnitus. Por ende, el tinnitus no es una molestia. Entonces, ni nos acordamos que lo tenemos, ni tenemos problema con él. Ese paciente no consulta, ¿ya? El que consulte es el paciente que está impactado emocionalmente hacia él y por ende su calidad de vida está alterada. Y Okay. lo que necesitamos es, una de las cosas es muy clara. Cuando el paciente va, ya, hay que ser muy claro. El objetivo de cualquier manejo, llámese protocolo como se llame, es devolverle al paciente su calidad de vida, como era antes de que percibiera el tinnitus por primera vez. Okay. Eso es lo que buscamos. Vale. Alguien nos cuenta una historia por aquí y es que en una llamada, que trabaja en un call center y que en una llamada alguien le habló muy fuerte y que a partir de allí quedó con el tinnitus en el oído izquierdo. Nos pregunta que si es posible que se haya causado a partir de eso. Sí, pues ya tú nos complementarás, pero creería yo que sí. De hecho, todas las personas en algún momento de la vida percibimos tinnitus, así no lo tengamos instaurados, si nos exponemos a ruidos muy fuertes. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un impacto en células ciliadas externas, ¿sí?
Generalmente, cuando hay un impacto fuerte, ¿sí? Esas células posiblemente quedan irritadas y resonando y se genera el tinnitus. Y acuérdate que cuando nosotros tenemos un sistema autónomo que está con una antena todo el día, un radar todo el día sube y baje, monitorizando, entonces lo percibimos por cualquier motivo, generalmente se perciben en la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ruido de medio ambiente baja y entonces es más fácil percibirlo. ¿Ya? Porque el contraste entre el tinnitus y el medio ambiente es más grande. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso se percibe más fácil en ambientes, cuando están en ambiente silencioso y en la noche, sobre todo. ¿Ya? Ok. Rocío nos pregunta, ¿cuál sería el mejor manejo del tinnitus en pilotos de transporte helicoportuario y aviones no presurizados? A ver, otra vez la pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál sería el mejor manejo del tinnitus en pilotos de transporte helicoportado y aviones no presurizados? El mismo. El tinnitus es el mismo. El tinnitus, ya te digo, no importa la frecuencia, no importa si es un ruido blanco, si es un ruido de banda estrecha, si es un tono puro, si es en 250, en 1000, en 12 o en 500, no importa. Nosotros le ponemos mucha atención a eso, pero la verdad, eso tiene algo, o sea, es importante, eso es importante para nosotros como profesionales, tratar de ubicar, ¿sí? Un posible origen orgánico. De resto, el efecto es igual, se impacta lo mismo, altera su calidad de vida igual, la molestia es igual en cualquier tipo de estímulo, en cualquier tipo de ruido y en el origen que sea. Se maneja lo mismo el tinnitus producido por autoesclerosis, ¿ya? Que el tinnitus producido por un neurinoma. Lo primero que tenemos que hacer es, si hay una causa orgánica, tratar de solucionar la causa orgánica. Entonces, si es que el paciente tiene un Meniere, hay que hacerle un tratamiento médico. Si el una autoesclerosis, hay que hacer un tratamiento médico. Si el paciente tiene un neurinoma, hay que hacerle un manejo médico. ¿De acuerdo? Pero es que resulta que la mayoría de las personas con tinnitus no tienen una patología específica. Es lo que nosotros llamamos o se conocen como los tinnitus de origen central. ¿Ya? Okay. Uh-huh. Entonces, en Sí. las pérdidas auditivas, generalmente con la amplificación y la desmitificación del tinnitus, la racionalización correcta, con eso es suficiente. ¿Sí? El paciente que lleva mucho tiempo, tenemos que usar la amplificación más el generador de sonido o esto. Lo único que está supuestamente contraindicado el uso de amplificación, por lo menos durante la aplicación del protocolo, es en el REV. En el REV, los audífonos están contraindicados. El REV solamente se puede hacer en pacientes con audición normal o con una pérdida máximo moderada. Okay. Moderada, digamos, hasta 50 decibeles. Si la pérdida está por debajo de 50 decibeles, el REV no está indicado. Claro, está dentro del protocolo. No, o sea, se lo pueden hacer, pero las posibilidades de que funcione son mucho menores. ¿Ok? Ok. Entonces, no.
En el RED es audición normal, máximo hasta 50 decibeles de pérdida. Vale. En Doc, el nos preguntan TRT, por... ¿cómo? Tranquila, termina. No, en el TRT no hay límite, porque se usa Vale. Doc, nos concomitante con los preguntan por audífonos. si has tenido experiencia de pacientes con tinnitus e implante coclear. Sí, y es bien difícil. El manejo en ellos Y igual que con... son bien difíciles. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar la terapia sonora, porque no lo podemos hacer a través de los implantes. Yo no sé si las nuevas generaciones de implantes nos permiten de pronto utilizar un generador de sonido, además de la parte de esto. Esos son tinnitus centrales. Ya acuérdate que la cóclea está destruida. No hay nada, o sea, periféricamente no hay forma Entonces, ahí esa es la prueba de que es corteza auditiva la que reacciona, ¿sí? Y no Ok. son fáciles de manejar. Es más, el apoyo grande es la consejería dirigida, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, nadie ha preguntado, pero yo cuento, la terapia de enmascaramiento. La terapia de enmascaramiento yo no la utilizo porque es cambiar un ruido por otro y el paciente tendrá que depender del enmascarador hasta que se muera. Solamente la utilizo en pacientes con dificultades cognitivas. Tú no puedes entrar a hacer una consejería cognitiva porque el paciente no, ¿ya? Y lo único que proporcionas entonces es alivio. No hay forma de manejo racional, digamos. Entonces, utilizo la terapia de enmascaramiento con pacientes con alteraciones cognitivas importantes. Y los he tenido. Listo, vamos a responder un par de preguntitas más para los que de pronto queden con dudas, porque ya me da pena con la doc. Ahorita la doc nos va a indicar a dónde la pueden contactar, a dónde le pueden escribir y demás. Esta pregunta que hay aquí me parece interesante porque creo tener una parte de la respuesta, pero no del todo. Y nos preguntan es que si la disfunción de trompa de Eustaquio y el tinnitus pueden estar vinculados a problemas cervicales. Yo sé que, digamos que si hay un problema cervical, puede, digamos que también estar o generar un tinnitus, pero no sé cómo hacer esa asociación con una disfunción de trompa de Eustaquio. No creo que tenga mucha correlación lo uno con lo otro. La trompa, o sea, disfunción de la trompa puede producir tinnitus. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una membrana retraída, ¿sí? Pues el sonido no pasa igual y hay una disfunción, hay una pérdida auditiva muy pequeña, no importa. Acuérdense que no nos importa a nivel cortical y generarse el tinnitus, ¿ya? Además, por ese oído entra menos sonido ambiental, entonces, pues, lo percibimos más fácil. Bueno, esa parte sí. Los problemas cervicales. Yo pienso que el problema cervical, básicamente lo que pueden ser artrosis o puede ser, todo esto que altera todos estos músculos, ¿sí? Producen alteraciones orgánicas en el organismo, ¿sí? O sea, consumo de ácido láctico. Es una sustancia que tenemos en el organismo que nos permite mantener la contracción de los músculos, lo que se necesite, en fin. Eso hace que ese círculo vicioso, ese arco reflejo que yo les hablé ahora, percepción, sistema límbico, sistema autónomo, es lo que hace que haya la percepción del tinnitus, que se da concomitante porque tenemos dos cosas. Uno, la parte de la artrosis o de esto, o el estrés cervical. O sea, todo esto, cuando esto se estresa, ¿sí? Y a su vez el paciente tiene un problema de oído medio, una ototubaritis. Entonces son dos problemas juntos que
Por eso es tan importante entender toda esta parte de anatomía, de fisiología, para poder entender cuando dos fenómenos que no tienen nada que ver se juntan y nosotros por asociación los enganchamos y no tienen forma de engancharse. Ok. Bueno, Doc, pues en general este es un tema del que hay mucho por hablar, De la que mucho por pena. hacer. Sí, hay miles de preguntas, pero pues de verdad me da mucha pena contigo, ya llevamos más de una hora. Entonces les Tranquilo. propongo a las personas que todavía tienen dudas a que ahorita contacten o le escriban un correo a la doctora, ya ella nos va a indicar a dónde la pueden contactar. También vi que hay algunas dudas con respecto a la parte de vértigo y demás. Si quieren también me pueden escribir a mí, con mucho gusto les colaboro. Y cuéntanos tú, Doc, a dónde te pueden contactar las personas que quieran de pronto una consulta contigo o que tengan dudas o inquietudes y que quieran ampliar la información. Ya te voy a poner mi correo electrónico para que tú lo pongas, porque yo no sé cómo hacerlo. Vale. Me pueden contactar a mi teléfono. Ya lo estoy poniendo. Ese es mi correo. Ay, no, un momentito. Ya. Yo no soy muy experta en este cuento. ¿Sí? Bueno. Sí. Mi teléfono es... Ujú. Por aquí nos piden más charlas contigo, Doc. Te va a tocar comprometerte conmigo a hacer otro live. Bien, pues, no tengo el menor problema. Tú sabes que para mí esta es mi vida, transmitir la... Ya yo ya estoy de salida. Entonces, la experiencia que tengo está disponible de todo el que la necesite y le sirva. Y yo agradezco de verdad que seas así, que nos hayas permitido este espacio. A las personas allí, la doctora nos acaba de dejar su correo, e igual cualquier duda que tengan, si algo me contactan a mí, yo los dirijo con ella o en lo que les podamos colaborar con muchísimo gusto. Estamos siempre atentas, la doctora está siempre abierta a cualquier requerimiento. Por WhatsApp también, ahí mandé mi teléfono, entonces por WhatsApp también. Vale, muchísimas gracias y espero poder tener el placer de tenerte nuevamente aquí. No, señora, con muchísimo gusto. Cuando necesites en este tema o en los que pueda ayudar. ¿Listo? Vale, Doc. Muchísimas gracias y a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Escríbanme por interno las dudas con las que quedaron y les colaboro. Gracias, Doc. Que descanses. Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Ya no sé ni cómo Ya salir me de aquí. salgo para responder a los que preguntan. Sí, queda en el perfil y queda en el perfil de Facebook. Se sube también la grabación para que la puedan consultar.